Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo de estos seminarios online que organizamos un año más desde el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, desde Aragón Ecológico. Hoy, quien nos va a acompañar es Laia Viñas, ya estuvo el año pasado con nosotros, ella es ingeniera agrónoma y nos vamos a centrar sobre todo desde ahora mismo y hasta la 1 de la tarde aproximadamente en hablar del olivar en producción ecológica. De lo que nos va a hablar Laia estas próximas 3 horas es acerca de la normativa básica, esas bases también del olivar ecológico, de las posibles plagas y enfermedades y también del manejo de los olivos en producción ecológica. Como este año hemos aumentado un tanto la duración, porque el año pasado ya bueno, pues nos fuisteis transmitiendo y dejando claro que a lo mejor se quedaba un poco cortos y había turno de preguntas, lo que sí que vamos a añadir es que aproximadamente sobre las 11:30 haremos un pequeño descanso de unos 10-15 minutos no más, para que podamos tomar un café o para que podamos ir recopilando las preguntas que nos hayan podido quedar pendientes en la primera hora y media de exposición de Laia y luego continuaremos hasta la 1 de la tarde. Lo que sí que vamos a hacer es, al igual que en ediciones anteriores, es que vosotros veréis que en el lado derecho de vuestras pantallas tenéis una pestaña en la que pone preguntas. Allí podréis ir dejando las preguntas que os vayan surgiendo para que nosotros se las podamos transmitir a Laia. Las podéis hacer en el momento en el que os surjan y nosotros luego lanzaremos esa batería de preguntas. Bien, antes del descanso, dependiendo también de cómo vaya llevando Laia el tema, o bien dejaremos todas las preguntas para el final. También existe una posibilidad que es en el mismo sitio, en el mismo panel de mandos, donde vosotros veis que pone asistentes, encontraréis vuestro nombre y ahí hay la opción de un micrófono. Entonces allí podéis hacer la pregunta de viva voz si queréis. Pero bueno, de cualquiera de las dos formas, nosotros le iremos transmitiendo las preguntas a Laia, así que la idea es que, por supuesto, no quede ninguna sin terminar. Antes de presentar a Laia, simplemente, bueno, volver a agradeceros el que hayáis mostrado el interés en estar un año más aquí con nosotros. Esperamos que seguro que sí, por parte de Laia, todo lo que nos tenga que contar sea muy interesante y que, por supuesto, desde ahora y a partir de ahora tenéis también bueno, la posibilidad de contactar en cualquier momento con Aragón Ecológico, con el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica para cualquier duda que os pueda seguir en este sentido. Ya sabéis, aprovecho para deciros, y si no, podéis buscar en nuestra página web en Aragón Ecológico, que tenéis bueno, que ahora mismo está abierto ese plazo para el tema de las agroambientales, también para las figuras de calidad diferenciada. Reviséis y que si tenéis cualquier tipo de duda no tengáis, bueno, pues, por supuesto, ningún inconveniente en poneros en contacto con nosotros. Así que ahora sí, Laia, bienvenida de nuevo, un año más. Muchísimas gracias por acompañarnos y cuando quieras todo tuyo. Lo dicho, lo que hemos comentado, lo hemos comentado antes contigo, aproximadamente una primera hora y media con esa parte del temario, haremos ese pequeño descanso, después continuaremos y nosotros iremos transmitiendo las preguntas que vayan surgiendo, que seguro que son muchas. Así que, Laia, gracias de nuevo y de verdad cuando quieras. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Eh, bueno, seguimos con las charlas online, que son un poco así, para el ponente es un poco frío, ¿no? Porque no veo las caras de los que estáis ahí detrás, pero bueno, nos vamos adaptando. Vale, no sé si algunos sois repetidores o no. Si sois repetidores, algunas cosas no han cambiado porque desde septiembre a ahora no hay muchas novedades, ¿vale? Y lo que sí que intentaré es explicar un poco desde el principio, por si hay algunos que estáis empezando o os lo estáis planteando, y ya vamos luego a profundizando más para los que ya estéis, ¿vale? Como ha dicho Carlos, es muy interesante si vais haciendo preguntas. Yo igualmente iré haciendo pausas cuando cambie de tema, un poco para no, porque si hay dudas de esa temática, pues no hace falta dejarlo todo al final y así es un poco más ameno y vamos quitando dudas de encima, ¿vale? Bueno, primero del todo, me presento por los que no conozcáis nuestra asociación, ¿vale? Somos una ADV, que en Aragón sería una atria, aunque somos un poco peculiares, ¿no? Poco a poco nos hemos dado cuenta de que somos un poco peculiares, ¿vale?
Bueno, trabajamos exclusivamente con producción ecológica, ¿vale? Y fue creada en el 2003, ¿vale? Con un grupo de 10 agricultores que necesitaban soporte técnico para dar el paso, ¿vale? Y hemos ido ayudando a más de 150 agricultores, ¿vale? Y tratamos todo tipo de cultivos, ¿no? Hoy hablamos de olivos, pero también llevamos almendros, que también voy a hacer un curso de almendros, y fruta dulce es lo que más, luego tenemos viñedos, huertas, extensivos y así, ¿vale? Un poco para que... Carlos, creo que tienes el micro encendido porque no sé si todo el mundo oye muchos ruidos de fondo y más que nada por si Eh, interfiere. a ver, Hola, Laia, hola de nuevo. Yo tenía el micro apagado, pero sí que es verdad que Ah, olvidado comentar que vayáis cerrando también vuestros micrófonos, a no ser que queráis hablar, ir dándole al mute a los micrófonos, ¿vale? Y que simplemente, si queréis hacer alguna pregunta, que lo activéis, nosotros ya sí, veremos y sí. os daríamos paso, Podéis ¿vale? activarlo, ¿eh? Más que nada Cuan- mientras no habla nadie, ¿no? Sí que está bien porque si no, igual interfiere, ¿no? Bueno, pues sigo, ¿vale? Nosotros estamos situados en la zona de Lleida, ¿vale? Y bueno, Lleida como amplio, ¿vale? Porque llegamos también a Aragón, un poco a la franja y todo lo que son las comarcas de la plana, ¿no? Que le llamamos, pues somos en total unos 101 socios, creo que somos ahora, y más de 2.000 hectáreas. Bueno, y somos 4 ingenieros ahora y soportes puntuales de gente que nos ayuda en momentos concretos, en proyectos concretos. Bueno, más que nada para que luego si me queréis hacer preguntas sepáis también de qué forma trabajamos, ¿vale? Siempre intentamos explicar que no somos una empresa de servicios, ¿no? O de asesoramiento simplemente, porque somos una asociación sin ánimo de lucro de agricultores con nuestras asambleas, nuestra junta, ¿vale? Y nuestros proyectos que van aparte de lo que es solo el asesoramiento, ¿vale? Hacemos un apoyo técnico, ¿no? Y moral también a veces al agricultor, ¿vale? Vamos un poco a la mano del agricultor, tanto porque los nuevos sí que necesitan un poco más de soporte y los que llevan más años, pues vamos haciendo mejoras, ¿no? Más que nada es compartir, pues mira, y si hacemos esto y si hacemos lo otro, ¿no? Más que hacer unos avisos de hay que hacer esto o lo otro. No trabajamos solo con sanidad vegetal, ¿no? Digamos, ¿vale? Entonces intentamos que los agricultores sean lo más autosuficientes posibles a nivel formativo también para que ellos sepan en cada momento qué es lo que hay que hacer y para qué, ¿no? Que no sean autómatas y que luego cuando no tienen un técnico no sepan por qué hacen las cosas y es la mejor manera de que más o menos las fincas vayan bien, que aprendan a observar, ¿vale? Luego sí que tienen nuestros asociados, tienen un compromiso de responsabilidad de hacer bien las cosas, ¿vale? Y de cumplir correctamente la normativa. Digamos que los que no quieren trabajar correctamente, pues no trabajamos con ellos, ¿vale? Y eso es importante. Y luego tenemos una serie de valores, ¿no? O sea, no todos los agricultores pueden ser socios. Bueno, digamos que los agricultores en sí, entendiendo agricultores como explotaciones familiares o fincas familiares sí, ¿vale? Pero grandes empresas, por ejemplo, no pueden ser socias. Sí que hacemos asesoramientos externos, que le llamamos, pero no como asociados, ¿vale? Tenemos unos valores y unos criterios sobre todo porque queremos, ayudar al pequeño y mediano agricultor. Los grandes, pues entendemos que ya tienen sus propios técnicos y no les hace falta compartir un técnico, ¿no? Que al final es la estructura que tenemos, ¿vale? Eh, digamos que ya llevamos unos años que, bueno, intentamos ayudar a los pequeños agricultores o a los jóvenes que empiezan, que hay algunos que empiezan, ¿no? Y funcionamos con unas cuotas y hay unas cuotas pues más sociales para los que empiezan de cero, ¿vale? Y luego tenemos una línea muy importante, ¿vale? De incrementar la biodiversidad de las fincas, ¿vale? Y eso es en todos los sentidos, como veréis, ¿vale? Y bueno, nuestro día a día no explicaré mucho, pero es el típico de, pues bueno, aparte del asesoramiento en finca y de las visitas a campo, pues hacemos ensayos, ¿no? Que de ahí vamos sacando algunas informaciones, como las que os explicaré al final, un poco pues cosas que hemos hecho pues para la mosca de olivo en este caso, ¿no? O para otros cultivos, problemáticas que surgen en la agricultura ecológica y que no están resueltas, que hay algunas, pues hacemos ensayos en las propias fincas, ¿no? En aquellos agricultores que tienen más problemas, pues bueno, probamos y luego pues los datos que sacamos, pues luego los explicamos al resto o lo explicamos también en charlas, ¿no? Luego intentamos hacer reuniones sectoriales también entre los socios, un poco para dinamizar y que hagan cosas
conjuntamente, ¿no? Cuando se encuentran, pues siempre salen cosas, ¿no? Y ni que sea intercambiar información, es un poco nuestra línea de trabajo, ¿vale? Bueno, y luego formaciones, jornadas y cosas así, ¿no? También trabajamos en agricultura biodinámica, por si a alguien, bueno, le interesa este tema, pues también tenemos unos cuantos, ¿vale? Que están algunos certificados y otros que aún no están certificados, y tenemos un grupo, pues, de preparados y así. Bueno, y trabajamos con otros proyectos, ¿vale? Para acabar un poco bueno, lo que hacemos, ¿no? Que es todo el tema de potenciar la biodiversidad en todos los sentidos, ¿vale? Desde el punto de vista, pues, de macrofauna, ¿no? De pájaros, murciélagos, ¿vale? Y todo lo que es fauna más, pues, setos y cubiertas vegetales que nos ayuden a fomentar los depredadores y aumentar también la microbiología del suelo, entendiendo biodiversidad hasta este punto también de microbiología, ¿vale? O polinizadores, ¿no? Que en este caso, pues, para el olivo no sería necesario, ¿no? Pero para almendros o para algunos frutales intentamos potenciar el tema de las abejas, no solo las abejas melíferas, sino también las salvajes. Bueno, un poco para que os situéis por si luego me queréis hacer preguntas de otras cosas, que sepáis todo lo que tratamos, ¿no? Porque con esto de hacer una charla online, como no sé lo que os interesa y lo que no, si no os habría preguntado primero a ver qué os interesa, pues iré hablando, y si tenéis dudas o cuestiones, pues me interrumpís sin ningún problema, que así sé que hay alguien ahí detrás de la pantalla, ¿vale? Bueno, algunos datos solo para que, bueno, para que os situéis, ¿no? Todo el mundo sabe que la agricultura ecológica pues ha ido subiendo. A ver, voy a ver si yo sí muevo el ratón, no sé si me veis el ratón o no, no me veis el ratón. A ver, más que nada para poder hacer un punto, ¿así se me ve o no? Estoy intentando hacer pruebas, pero no recibo respuesta, así que no sé si veis el ratón o no. Bueno, Sí, sí, Playa, ¿lo sí que te vemos. Ah, perfecto. Te vemos y vemos el ratón, ¿eh? Vale, o sea que si yo muevo así, lo veis. Venga, perfecto. Sí, Vale, vale. gracias. Gracias, así sé que hay alguien ahí detrás. Vale, bueno, la agricultura ecológica en general, pues ya sabéis que ha ido subiendo, ¿vale? Bueno, los datos de olivo, eso del año pasado, o sea, supongo que ahora igual son un poco diferentes. En Aragón estáis en 2.500 hectáreas de olivos, ¿vale? En ecológico, y 3.500 inscritas, que deben ser, pues, olivos que están en fase de conversión, ¿vale? Que luego hablaremos un poco de eso, ¿vale? En Cataluña, pues hay también unas 8.600 hectáreas, pues, de olivos inscritas, un poco más, ¿vale? Pero bueno, ahí vamos, ¿vale? Luego, para que tengáis solo una referencia, por ejemplo, en Cataluña la mayor parte de superficie ecológica es viña, ¿vale? Viñedo, hay un montón de viñedos, ¿vale? Luego están los olivos, ¿no? Y en Aragón, solo para que veáis, ¿no? O sea, tenéis básicamente extensivos, que es queso naranja, o sea, es la superficie que hay en Aragón. Bueno, también se hace mucho cereal, ¿no? Y luego el olivo, pues estáis ahí en el 8%, ¿no? De la superficie inscrita. Vale, solo para que tengáis algunas referencias de dónde estáis, ¿no? Como olivos, pues sería el segundo cultivo en agricultura ecológica en Aragón, ¿vale? Esto un poco como os pasaremos la presentación, pues para que tengáis los números. Estos son los números que publica el Ministerio, ¿vale? De Agricultura, un poco de los datos a nivel español. Pues si queréis ver, pues a ver en Galicia, a ver cuántas hectáreas tienen de olivar. Bueno, pues aquí tenéis, ¿no? Las hectáreas que hay de olivar. Pues bueno, Cataluña, Aragón, que es donde nosotros trabajamos, pues serían más o menos, ¿vale? Luego, para que, aunque no, para que sepáis un poco las ayudas que hay, que solo podéis preguntar y solo os voy a dar una pincelada, ¿vale? Para que tengáis una idea. Actualmente me informé que están abiertas en Aragón las ayudas para agricultura ecológica, ¿vale? Los compromisos normalmente son de 5 años, o sea, tú tienes que estar 5 años haciendo agricultura ecológica en las fincas que tú declares, ¿vale? Que quieras recibir ayudas, ¿vale? Ahora, como estamos en prórrogas de PDR, los compromisos son de 2 años, porque este año han abierto para que puedan entrar nuevos usuarios, así que si sois nuevos y estáis en época de PAC aún lo podéis solicitar, ¿vale? Y creo que os tenéis que inscribir antes del 30 de abril. Esto no está muy claro, antes te dejaban inscribirte más tarde, ¿no? Pero tienes que hacerlo durante el periodo de PAC,
¿vale? Pedir las ayudas y tienes que mantener esa superficie durante este año, durante 2 años. Si empiezas, de normal son 5 años, ¿vale? Y seguir, bueno, seguir la normativa y estar inscrito al Comité Aragonés, ¿vale? Un poco para que sepáis, a veces uno pues no tiene por qué interesarle pedir las ayudas si no tiene claro que va a estar 5 años cuando son de 5 años, ¿no? Este año, como son de 2, pues es relativamente sencillo. Y la superficie mínima en olivos es media hectárea, ¿vale? Esto puede variar en función de las comunidades autónomas. En Cataluña creo que es 1 hectárea o 2, diría. En Aragón es media, así que es fácil pedir la ayuda de olivos, ¿vale? Y luego hay esta ayuda que decía Carlos que ayuda a las calidades diferenciadas, no solo es para agricultura ecológica, que te pagan más o menos el coste de un 70% de lo que cuesta la certificación y solo son para nuevos inscritos, ¿vale? O sea, que tienes que pedir primero la ayuda y luego inscribirte, ¿vale? Y para pedir la ayuda, pues tienes que llamar al Comité Aragonés, te hagan un presupuesto de lo que cuesta tu certificación y nada, y luego ya pides la ayuda, ¿vale? Eso es importante porque si lo haces al revés ya no puedes acceder a esta ayuda, ¿vale? Y cada 5 años, o sea, durante 5 años recibes los primeros 5 años que estás inscrito. Bueno, eso como ayudas que hay para que si alguien tiene más dudas, lo mejor es que llaméis al Comité Aragonés y os informarán, ¿vale? Estas son las ayudas que hay para de diferentes cultivos. Para el olivo están en unas 200 y pico euros la hectárea, ¿vale? Hay un tope de no sé cuántas hectáreas, ¿vale? Que a partir de ahí pues disminuye, o sea, no es proporcional hasta el infinito, ¿vale? Si tienes 1000 hectáreas no vas a recibir esto por 1000, ¿vale? Pero hasta, no sé, 20, 30 hectáreas sí son más o menos esta, ¿vale? Bueno, un poco esto más como burocrático, ¿no? Luego me gusta explicar, y eso es común en todos los cultivos, ¿vale? Me iré centrando un poco más en el olivo, ¿vale? Pero la conversión de algunos cultivos a veces parece muy larga, ¿vale? Por ejemplo, y ponemos aquí un poco como la imagen de un desierto. Una vez un agricultor me dijo, esto es como la travesía en el desierto, no llegas nunca a tener la certificación ecológica, ¿no? Y eso es porque tienes una fase de conversión, ¿no? Que se llama, que es desde que tú te inscribes hasta que puedes vender con la certificación ecológica, pasan 3 años o podríamos decir que 4, ¿vale? Depende cómo te lo mires. Y eso es porque tú te inscribes, por ejemplo, imagínate que te inscribes ahora, en la PAC de ahora, ¿no? En el año 2021, ¿vale? Este primer año se dice que es como sin calificar, o sea, tienes que vender al mercado convencional, que sería el primer año, ¿vale? O el año 0 le llaman también, ¿vale? Luego tienes 2 años de conversión, ¿vale? O sea, el 22 y el 23 es en conversión, pero es verdad que las aceitunas en conversión no tienen un mercado que digas diferenciado, no te van a pagar más normalmente, a no ser que no sé, que te hagas un aceite, que le pongas el sello en conversión, que se puede y que lo puedas vender mejor. Lo normal es que mientras estás en conversión las aceitunas se venden casi que en convencional, ¿vale? Y entonces es el 2000, a ver si lo he dicho bien, o sea, el siguiente año que sería el cuarto, o sea, el 21 es año 0, 22, 23 sería conversión, es el año 24 que ya puedes vender en ecológico. Y esto es por eso digo que se hace un poco largo, ¿vale? Aunque tú ya hayas hecho durante muchos años, ya hayas cumplido la normativa, que podría ser, ¿no? Si yo no echaba casi nada, ya no echaba herbicidas, bueno, puede ser que tú creas que ya más o menos llevabas haciendo agricultura ecológica, esto no te sirve, o sea, no te sirve porque no te hacen una analítica previa ni nada, eso no, o sea, es el tiempo, ¿vale? Entonces el tiempo es desde que se envían los papeles al comité, así que no nos sirve. Solo se podría reducir si estuviera totalmente abandonada una finca, sí se podría pedir reducción de periodo de conversión, ¿vale? Pero tendría que estar abandonada los últimos 3 años, que nadie la hubiera declarado en ninguna PAC, bueno, que realmente estuviera abandonada, ¿vale? Y entonces, bueno, un poco para que, bueno, ¿por qué la gente hace el paso a la agricultura ecológica? Según nuestra experiencia, esto no es ninguna estadísticas ni nada, sino un poco lo que hemos ido viendo, ¿no? Me interesa que lo sepáis, pues a ver si os sentís identificados, si sois agricultores algunos de vosotros, y que busca el consumidor. También pienso que es interesante saberlo para los que se meten en agricultura ecológica, ¿vale? Para que luego no les entren dudas o tengan
lapsus, ¿vale? O sea, están haciendo, al final estás haciendo un producto que se consume, que lo consume una gente que paga un poco más porque quiere eso, ¿vale? O sea que eso es un poco, por eso yo siempre llamo a la responsabilidad de hacer las cosas bien, ¿vale? Porque hay un consumidor que busca ese producto no porque tenga un sello, sino por lo que implica este sello, ¿vale? Entonces, bueno, os explicaré un poco lo que hay que saber, ¿no? Antes de empezar, ¿vale? Las motivaciones para, bueno, el motivo, ¿no? Por los que la mayoría de gente hace el cambio es muy diverso, ¿vale? Antiguamente, los primeros que se pusieron a hacer agricultura ecológica lo hacían por filosofía. Eso no significa que aún no haya gente que se ponga a hacer agricultura ecológica por filosofía, aún los hay, ¿vale? Pero les ha costado más tiempo darse cuenta o es el hijo que decide, no, no, yo voy a hacerlo diferente a mi padre, entonces ahí vienen los conflictos también, ¿vale? Pero por filosofía también hay gente que aún lo hace, pero digamos que es menor cantidad, ¿vale? Luego hay otros que, por lo menos estos socios que tenemos nosotros, que lo han hecho por salud, o sea, por salud propia, porque han tenido o un familiar muy cercano que se ha puesto enfermo y han decidido hacer un clic, o porque ellos mismos se han intoxicado y han sufrido daños, ¿vale? Que también tenemos un par de estos. Luego está la alternativa comercial, es el motivo principal actualmente o de los últimos años, ¿vale? La gente dice, bueno, el precio me van a pagar un poco más, pues me paso a hacer producción ecológica, ¿vale? Eso, por ejemplo, en frutales es el motivo principal, totalmente, ¿vale? Y luego hay, pues el tema de las ayudas, también siempre hay, esa motivación siempre hay, según el cultivo, sobre todo son en cultivos que nosotros llamamos fáciles, fáciles en el sentido de que los cambios no son muy bruscos, ¿vale? Como es el olivo y la viña, ¿no? Que dices, bueno, si total, por lo que hago, haciendo 4 cambios o poquitos cambios, me van a dar una ayuda, pues mira, me pongo ecológico y aunque venda en convencional, como me dan esta ayuda, pues ya me salen los números, ¿no? Y ese es un motivo. Luego hay otro aquí que no lo he puesto porque, bueno, porque aún es reciente o no está muy extendido, que solo sería por el caso de los cereales, ¿vale? Por los extensivos, en secano, que es por costes de producción, ¿vale? O sea, se han dado cuenta que producir un cereal ecológico tiene menos costes, ¿vale? Aunque tengas menos producción, tienes menos costes y acabas teniendo mejor rendimiento final, ¿no? O económico. Entonces, bueno, es un motivo por los cuales en algunas zonas se están pasando. No sé si en Aragón también es el caso, pero sobre todo para secano, ¿vale? Bueno, y luego esos son los motivos que el agricultor, ¿no? Tiene para hacer el paso, ¿no? Luego están las motivaciones del consumidor. Eso os lo explico el consumidor porque yo siempre intento que la gente entienda qué es lo que estás haciendo un producto que la gente se va a comer, ¿vale? Y entonces es importante que eso no lo olvides, ¿vale? La gente compra principalmente ecológico por salud, por no tener residuos, ¿vale? Sobre todo aquí en España, por ejemplo, ¿no? Pero luego en otros países, sobre todo el motivo principal no es tanto la salud, que también, sino por el medio ambiente en sociedades que tienen una cultura ambiental pues más grande que la nuestra, como puede ser Alemania o algunos países de Europa, ¿vale? Y luego hay una cantidad de gente que no es poca, es un porcentaje también, que es por un tema social, ¿no? Por apoyar directamente al productor ecológico, pagar un precio justo, que son todos los que son las cadenas, los círculos de cooperativas de consumo y tiendas pequeñas, ¿no? Bueno, que fueron el impulso, ¿no? de la agricultura ecológica. Ahora ya empieza a haber pues, producto ecológico en los supermercados y en todas partes y bueno, eso es un tema que hace que más gente consuma producto ecológico, pero que no sea ya por un tema social, ¿no? Bueno, un poco y solo para que cuando algún agricultor a veces dice, bueno, pero eso, ¿qué diferencia hay entre un nitrógeno orgánico y un nitrógeno químico, ¿no? Y tú dices, total es nitrógeno igual, ¿no? Es un comentario que lo he oído varias veces. Digo, bueno, sí, es nitrógeno igual, ¿no? Y dice, y no se va a notar en una analítica, no, porque es nitrógeno igual, ¿vale? Pero hay que hacerlo bien porque los consumidores piden
este producto ecológico, ¿vale? Por unas diferencias, ¿vale? No solo porque sea igual un nitrógeno que otro, que no es igual, sino también este nitrógeno convencional, cómo se ha producido, ¿vale? O sea, toda la cadena, lo que se ha contaminado para hacer este nitrógeno soluble, ¿no? Disponible en su proceso de fabricación, ha contaminado pues la zona donde se está produciendo en muchos casos, aguas, etcétera. Entonces, no solo es el tema de esto es un nitrógeno igual que otro, sino cómo se ha producido este nitrógeno, ¿no? Y qué implica, ¿no? ¿Qué ha implicado en esta cadena, ¿no? A nivel de contaminaciones general. O sea que la normativa ecológica tiene en cuenta un poco cómo se ha utilizado y cómo se ha hecho ese producto también, ¿vale? Y a veces por eso uno puede, bueno, no entender, ¿no? Algunas cosas de la normativa que pueden ser un poco, a veces, parecen absurdas, aunque todo tiene su explicación, ¿vale? Bueno, y por eso tenemos un poco la responsabilidad de hacerlo bien, porque la gente luego quiere consumir un producto que cumpla esas características, ¿vale? Bueno, un poco para que vayamos entrando en el tema, ¿vale? ¿Qué cambios luego, qué cambios surgen en el agricultor? Parece una chorrada, pero bueno, como llevamos muchos años, nos hemos dado cuenta que los agricultores están en general muy deprimidos, ¿no? Y no se les valora, no se valoran ellos mismos, ¿no? Como unos productores de alimentos, que al final son los que están produciendo los alimentos, ¿no? Ahora, pues no sé, con el COVID, pues sí que parecía, oh, no, pues ves, los servicios básicos al final lo que necesitas es comer, ¿no? Y igual, pues sí que se ha dado un poco más de revuelo a este sector, pero realmente sigue siendo un sector machacado, que le pagan poco, ¿no? Que tiene unos costes que, bueno, que no puede sufrir bueno, y es complicado, ¿no? Entonces se van derrumbando, ¿no? Entonces, cuando uno hace el paso a la agricultura ecológica, aunque cuesta un poco a veces, ¿vale? Sí que se da cuenta, nosotros hemos dado cuenta que pasan estas tres cosas o cuatro cosas, ¿no? Una, que al final se ve más dignificado su trabajo, o sea, se da cuenta, sobre todo si puede llegar a detectar los comentarios de los consumidores, se da cuenta de que su producto se valora, ¿vale? Se valora, oh, qué bueno que está, o no sé qué, ¿no? O sea, llega a ver esa parte de dignificación de su trabajo, de que hace un alimento, de que la gente lo quiere por eso, ¿no? Porque lo hace bien, porque, bueno, un poco dignifica su trabajo, que es importante. Aprende a observar, ¿vale? Por lo menos, igual es que nosotros insistimos mucho en que hay que observar cómo funciona la finca. Por ejemplo, hay cambios que a veces no hacemos lo mismo en todas las fincas. Ahora cuando hablemos de manejo veremos. Porque tú tienes que observar si tu finca va bien o no va bien, ¿vale? Cuando una finca va bien, pues intentamos cambiar pocas cosas, ¿no? Pero cuando una finca vemos que puede mejorar cosas o no va bien por algún motivo, ya sea por plagas, por enfermedades, por producción, o sea, dices, eso no acaba de ir bien, pues entonces hay que cambiar cosas. Así que hay que observar mucho, no hay que hacer lo mismo que el vecino, sino que tienes que observar tu finca. Tienes que observar pues, si tienes depredadores, tienes que observar tu diversidad que te envuelve, bueno, un poco todo, ¿vale? Por lo tanto, hay que pisar el terreno y observar, ¿vale? O sea, te implica un poco más estar presente en las fincas, ¿vale? Luego hay otro factor que sí que aparece, que es la preocupación por la venta. Igual en el caso del olivo no es tanto, porque como tienes que ir a parar a un molino, ¿vale? Al final el molino pues te comprará las aceitunas, ya sean convencionales, mientras están en conversión, o si es un molino que ya hace ecológico, pues ya te comprará las olivas, ¿no? O si uno quiere hacerse el aceite, que eso se puede, hay molinos que te hacen tu aceite a maquila, que digamos, ¿vale? Entonces luego tienes un aceite con una etiqueta y tienes que ir a venderlo, ¿no? Y bueno, mucha gente no está preparada para ir a vender o no tiene los dones, son agricultores, no son comerciales. Entonces, aprender a vender es un tema que preocupa. Entonces, la mayoría de gente que tiene olivos, aunque yo cada vez tenemos más que se hacen su propio aceite y venden una parte aceite envasado y otra parte, como no pueden vender tanto porque no se dedican solo a eso, pues otra parte la venden a granel a los molinos y hacen una combinatoria, ¿vale? Sí que es importante saber en el caso de los olivos que es importante que en tu pueblo o cerca, relativamente cerca,
encuentres un molino que esté inscrito, ¿vale? Porque si no, eso nos ha pasado. Hay gente que está en la cooperativa del pueblo y el pueblo no se ha inscrito, o sea, su molino es convencional y no tiene ninguna intención de hacer una doble línea, ¿no? Que es normalmente lo que hacen los molinos de algunas cooperativas, ¿no? Si el molino ya está inscrito, el molino del pueblo, pues mira, lo tenéis todo mucho más fácil. Si no está inscrito y tenéis que buscar un molino más lejano, pues ahí la cosa se complica. Podríamos decir que es un inconveniente, ¿no? Primero hay que convencer al molino más cercano o tener uno que no sea muy lejano. Y luego está el problema de que igual tú tienes la obligación de llevar tus aceitunas en la cooperativa y tú quieres hacerlas en ecológico y ahí no te las diferencian, ¿no? Entonces ahí están los conflictos de, bueno, pues me voy a otro molino, pero bueno, y entonces ahí hay que pactar con la cooperativa y hay casos y casos, casos que son fáciles y casos que acaban a juicios o que tienen que salir de la cooperativa, bueno, hay casos de todo, ¿vale? No sé si aquí hay alguien que se ha encontrado con este tema, pero es esto. Bueno, y luego, aunque hayan entrado por filosofía o no hayan entrado por filosofía, hayan entrado por ayudas o hayan hecho el cambio por un tema comercial, al final la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría van entrando en la filosofía de producción ecológica. Es como, son otros caminos para llegar, ¿no? Porque al final se dan cuenta, ah, pues mira, pues haciendo esto, ah, pues no va tan mal. Ah, pues no me pensaba que, mira, quitando eso, y yo que me pensaba que tenía que hacer estos tratamientos o esto abonado y lo hago diferente y me gasto menos y veo que si no hago tampoco pasa nada, ¿no? Y se van dando cuenta de que la agricultura ecológica es eso, es llegar a un equilibrio entre costes también y los resultados que te dan, que son más importantes que igual los kilos que haces en un año, ¿no? Bueno, y un poco es la idea, ¿no? Para ir entrando, ¿vale? Luego, 4 cosas más que hay que saber antes de empezar, ¿no? O sea, por si hay alguno aquí, ¿no? Bueno, que hay una normativa, ¿no? Es evidente que hay una normativa a seguir, que el producto ecológico no es lo mismo que residuo cero, esto me canso de decirlo, ¿vale? Y producto ecológico no es igual tampoco a abandono, o sea, no es, ah, mira, como ya no hago nada, yo ya hago ecológico, no es lo mismo, ¿vale? Lo de residuo cero es muy importante por el tema este conceptual que os estaba diciendo antes, ¿vale? O sea, no cuando os viene un comercial y os dice, mira, tengo este producto, no, este producto es residuo cero, no deja residuo. Eso no significa que el producto se pueda usar en producción ecológica, ¿vale? O sea, no significa, porque tienes que seguir una normativa, no es residuo cero producción ecológica, ¿vale? O sea que si el producto depende de cómo esté hecho, ¿vale? El producto, digamos, el insumo, ¿vale? Depende de cómo está hecho, se podrá usar o no. Por ejemplo, un azufre no tiene por qué ser un residuo cero. Un azufre, pues deja residuos de azufre, no significa que sea un residuo digamos, tóxico o un residuo malo, ¿vale? Pero residuo cero se les dice a los productos que no tienen materias activas detectables en los multiresiduos. Entonces, eso no es un criterio para que un producto sea ecológico, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando un comercial te dice, mira, estos productos son residuos cero, seguro que los puedo usar en producción ecológica, no tiene por qué, ¿vale? Creo que tenéis un curso por ahí que he visto de insumos o de porque saber cuándo un producto se puede usar en ecológico o no es todo un tema, ¿vale? Que luego podemos Sí, hablar si ya. alguien tiene dudas. Dime. Ya nos has hecho un spoiler, ¿eh? Si la semana que viene ¿Hay hablamos que de sí? insumos. Sí. El Ah, martes perfecto. día Pues así. 20 ya lo anunciaremos. Gracias por el spoiler, Laia. Bien, bien, perfecto. Pues así sí tenéis, porque es todo un tema, os apuntáis a este curso y a ver si os aclaran que hay, no es fácil. O sea, a ver, los productos fitosanitarios son muy fáciles, ¿no? Porque están muy regulados. Se sabe muy bien qué materia activa tiene y se sabe muy bien qué materias activas están permitidas y qué no. Pero todo el mundo de los abonos CES, ¿vale? Ahí es donde está el problema, ¿no? O la confusión, digamos, ¿vale? Bueno, entonces, seguimos en qué más hay que saber, ¿vale? Claro, una finca abandonada no es producción ecológica, ¿vale? Una finca abandonada es una finca abandonada, ¿vale? O sea, la producción ecológica para que salga bien se tiene que hacer un mantenimiento y se tiene que hacer bueno, todas unas técnicas y hay que hacer un manejo, ¿vale? Eh, pero bueno, solo para que también vayamos quitando mitos, ¿no? O confusiones que hay, ¿vale?
Siempre, yo siempre intento decir que quien no esté convencido que no empiece, ¿vale? Porque luego vienen esas dudas, ay, pues si eso es lo mismo que eso, pues qué absurdo, ay, pues que no sé qué, pues no, pues mira, producción ecológica es hay unas reglas del juego y si quieres jugar al juego tienes que seguir esas reglas y si no quieres jugar a ese juego y quieres jugar al juego de residuo cero, no hagas producción ecológica, haz residuo cero, ¿no? Que es no está regulado de momento, ¿vale? Pero te dejarán hacer lo que quieras, ¿vale? Así que yo siempre intento insistir en eso, ¿vale? Que vamos a entrar en agricultura ecológica y por lo tanto hay unas reglas del juego, aunque te parezcan que son absurdas o que no tienen sentido, hay algunas que hay que irlas entendiendo, ¿vale? Luego las ayudas ya os he explicado que hay unas ayudas, o no siempre, este año de momento están abiertas, ¿vale? El tema de la producción paralela, ¿vale? Es otro tema que a veces sale. La producción paralela significa que en tu pack tengas el mismo cultivo en producción ecológica y producción convencional. Eso en principio no está permitido. Por ejemplo, no puedes tener fincas en tu pack que que estén inscritas a la producción ecológica y fincas que no estén inscritas, ¿vale? Porque es muy difícil de diferenciar. Sí que es verdad que en cultivos leñosos y en olivo habría que ver, y alguien del comité si quiere puede luego comentar. Hay excepciones que te dejan durante 5 años mantener una producción paralela con bueno, primero con una autorización previa y con bueno, con todas unas medidas, ¿vale? Pero solo durante 5 años y para leñosos, ¿vale? Pero en general, digamos que no estaría permitido, ¿vale? Más que nada, tú puedes tener los almendros en convencional y los olivos en ecológico, o el cereal en convencional y los olivos en ecológico, o a la inversa, y no pasa nada. Pero el mismo cultivo crea problemas, como es obvio, para poder diferenciar, ¿vale? Y luego otro mito que es interesante es el tema de los costes, ¿no? O sea, hay mayores costes de producción en algunos cultivos y menos en otros cultivos, como os he comentado, los cereales en secano, ¿vale? Y en general, pero no siempre, ¿vale? Puede haber menores producciones, ¿vale? Eso sí que es verdad. En olivo no es tanto así, ¿vale? En secano depende más del agua que si haces producción ecológica, ¿vale? Y en regadío, si tenías regadío, sí que depende, o sea, bajan un poco las producciones, ¿vale? Pero si te esfuerzas mucho puedes llegar a producciones bastante interesantes, ¿vale? A nivel de fertilización, que luego hablaremos un poco de la fertilización. Y también depende de cuánto te quieras tú gastar, porque al final no es tan importante los kilos que tú sacas, sino el rendimiento que te queda al final. O sea, cuánto me he gastado para hacer tantos kilos, que es el típico error o la típica historia, ¿no? de la agricultura, ¿no? De decir, bueno, ¿cuánto me he gastado yo para producir estos 100 kilos de más? Pues me he gastado tanto que igual con menos producción habría ganado más, ¿vale? Estas cosas pasan y hay que hacer números. Yo siempre digo que hay que hacer números. Pero bueno, sí que hay que tener en cuenta que las producciones pueden bajar, ¿vale? Y eso es importante para no decepcionarse, ¿no? Al final. Bueno, ¿qué más tenemos? Un poco de normativa. No os voy a explicar la normativa, es un rollo, ¿vale? Os voy a explicar las cosas que nos implican en la normativa, ¿vale? Para ir entrando en el manejo, ¿vale? Sí que es importante tener en cuenta que la normativa ecológica marca unas técnicas de producción, o sea, no es una filosofía, ¿vale? Las normativas son puramente unas técnicas, ¿vale? Entonces significa que puedes hacer producción ecológica y enviar el producto al otro lado del mundo, ¿vale? O sea, no incluye la parte de transporte, ¿no? En ese sentido. O sea, que estamos hablando siempre de unas técnicas de producción que se hacen en el campo, ¿vale? Y eso es lo que es la normativa de producción ecológica, ¿vale? Las normas, pues, digamos que se definen, ¿no? Como un sistema agrario que usa unas técnicas de producción conservadoras o de mejoras de suelo, ¿vale? Y consiguen unos productos, pues, de más calidad, ¿vale? Y respetando el medio ambiente. Un poco sería la definición, ¿no? Y lo más importante es el no uso de productos de síntesis química, que se llaman, ¿vale? Que luego entraremos un poco en qué es eso, pero un poco la idea es eso, ¿vale? Luego hay esa normativa que es europea, ¿vale? Luego hay las interpretaciones de cada país y de cada comunidad autónoma en este caso, ¿vale? O sea, que hay pequeñas diferencias de interpretación, por ejemplo, entre Cataluña, Aragón, Madrid, ¿vale? Puede haber, son pequeñas, ¿vale? La normativa a veces pues quedan un poco abiertas cosas y
cada comunidad pues interpreta, aunque la normativa es la misma para todo el mundo, ¿vale? Entonces, tú para hacer producción ecológica, pues te tienes que certificar, en el caso de Aragón, tienes que inscribirte al Comité Aragonés y luego quien te hace las auditorías, en vuestro caso, si todos sois de Aragón, que me imagino, aunque no lo sé, ahí puede certificarte, o sea, puede hacerte las auditorías el mismo Comité Aragonés o hay otras certificadoras privadas, ¿vale? En Cataluña, por si alguien está en la franja y tiene tierras en Cataluña, solo está el CCPAE, ¿vale? Sería el equivalente al CAE, ¿vale? Y no hay certificadoras privadas. No, bueno, no las hay, no se ha aceptado que puedan certificar producción ecológica, así que todo va a través de la certificadora pública, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, un poco voy, si no sé si hay dudas de momento, voy entrando, ¿eh? Un poco más y ya irán saliendo, ¿vale? Exacto, nada, sigue que de momento no llegan, Bien, no llegan bueno, preguntas. aún, Entonces aún no he vamos a seguir. tratado. No llegan preguntas aún, aún. Venga, perfecto. No, voy haciendo, voy entrando, ya irán saliendo. Venga, dudas que salen cuando uno tiene que hacer el cambio en Olivar, ¿vale? Vamos entrando un poco en el Olivar, ¿vale? Lo primero que le sale a la gente, sobre todo si está en una zona de mosca, ¿no? Porque eso también va por zonas y por variedades, ¿vale? Es el miedo a la mosca del oliva, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo lo voy a tratar? Y con lo que cuesta y eso, ¿no? Bueno, luego hablaremos de la mosca del olivo, ¿eh? Pero un poco las dudas. Luego hay una presión familiar y vecinal a veces, ¿vale? En fincas que están cerca de caminos, carreteras y así, que es como si en tu pueblo eres el único que hace producción ecológica, pues para hacer la mirada de todo el mundo y a ver qué tal te va y a ver qué tal te salen los kilos y uy, no sé qué, bueno, siempre estás ahí en el punto de mira, esto pasa en todos los cultivos, ¿vale? En olivar no se nota tanto, a no ser que sea, yo que sé, una finca intensiva de regadío que acabas de plantar. Ahí sí que se nota, porque los crecimientos pues, no son tan rápidos como en convencional, no entra en producción igual tan rápido como en convencional, y ahí sí que tienes una presión de, quieres decir, mejor que lo hagas en convencional, bueno, hay la presión esa, ¿no? Que yo siempre digo que hay que hacer números, ¿eh? Pero sí que eso existe, ¿no? Luego está la típica duda de, bueno, yo tengo un vecino al lado, ¿no? O tengo parcelas pequeñas, ¿no? Con vecinos próximos. Eso sí que es un riesgo real, ¿vale? Lo otro no es tan real. Eso es un riesgo real en el sentido de que si tienes una finca cercana, ¿vale? Te puede llegar la contaminación de los tratamientos que hagan en convencional el vecino, ¿vale? Y eso puede ser un problema porque si te detectan contaminación en tu finca, ¿vale? Te cogen unas muestras cuando te viene una auditoría o cuando va al molino y le cogen al molino y encuentran residuo de algún producto que no esté autorizado en producción ecológica, pues ahí se te descalifica toda la producción y si es el aceite se descalifica todo el aceite. Así que ahí sí que así que hay un problema. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Vale? No es que tenga una solución fácil, porque depende de lo que tengas en casa del vecino, ¿vale? La primera medida que se hace en general es dejar distancia, o sea que si estás muy cerca, todo lo que está más cerca de tu vecino, te dicen que tienes que cogerlo aparte y venderlo al convencional. Esto es una medida, digamos, fácil, entre comitas, ¿vale? Eh, eso significa que tienes que saber toda la zona que tú no puedes coger y cogerla aparte. Eso a veces no es tan fácil, ¿vale? La otra medida, si se puede, que eso no siempre se puede, es que el margen que haya entre los dos, si es un margen que van creciendo hierbas o espontáneo, pues dejar que se ponga más salvaje, eso sería lo ideal, ¿vale? Y por lo tanto ya te hace una barrera, ¿vale? O si no, o si fuera el caso, hay gente que, y si tiene riego sobre todo, pues que ha plantado un seto vegetal, si hay suficiente distancia, esto también se puede hacer, ¿vale? Pero lo más, digamos, económico normalmente es decir, vale, pues dejo una parte de mi finca, esta parte me hará de pantalla, ¿vale? Me hará de seto y esta parte no la voy a coger o la voy a coger en convencional,
Bueno, estas son las medidas normalmente que se hacen. Cuando te viene el comité, pues te dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y te comprometes a algo y mientras no se demuestre lo contrario, o sea, no te encuentres una contaminación, pues bueno, significa que la medida es suficiente. Si la medida no es suficiente, pues ahí habrá que ver qué más se puede hacer, ¿no? Si tienes que dejar más distancia o si puedes hacer alguna medida más, ¿vale? Luego, por ejemplo, para aquellos que tengáis fincas ecológicas y no ecológicas, o sea, por ejemplo, tienes almendros en convencional y olivos en ecológico, si tienes el mismo atomizador, que es lo que acostumbra a pasar, pues la gente no acostumbra a tener dos atomizadores, ¿vale? Bueno, tienes un problema, ¿vale? Tienes un problema de contaminación propia, ¿vale? Cuando tú tratas tus almendros con un insecticida, pues ¿qué pasa? Que el atomizador, aunque lo laves, lo puedes lavar, ¿eh? O sea, no es obligatorio tener dos atomizadores, pero tú lo tienes que lavar muy bien antes de entrar en tus fincas ecológicas, ¿vale? Porque la principal fuente de contaminación que tenemos hoy en día son atomizadores mixtos, ¿vale? O sea, es un problema real, ¿de acuerdo? Entonces, recomendaciones, primero, pues, si tienes cultivo en ecológico y en convencional, acabar teniendo dos atomizadores, si en el futuro, si no es que en un par de años lo tienes todo en ecológico, ¿vale? O sea, que si tienes el planteamiento de en un futuro no muy lejano ir pasando todo, pues bueno, no hace falta que te compres otro atomizador. Pero si tu idea es mantener eso en convencional y lo otro en ecológico durante años, sí se tiene que plantear la idea de tener dos atomizadores, ¿vale? Eso es una recomendación, ¿vale? No es una obligación, ¿vale? Si tú tienes un atomizador mixto, pues te hacen hacer unas limpiezas y tienes que demostrar que has hecho unas limpiezas antes de usarlo en las dos fincas y ya está. O sea, no te hacen hacer un gasto, ¿vale? Pero sí que es un riesgo alto, ¿vale? Luego la confusión de los productos que ya he hablado, o sea, confusión en el sentido, ¿y esto se puede usar o no se puede usar? No os creáis nunca los comerciales, ¿vale? O sea, consultar siempre. Ante la duda, siempre es mejor pedir ficha técnica y preguntar al comité, ¿vale? Si ese producto se puede usar antes de usarlo, ¿vale? Si puede ser. Porque, bueno, porque tiene su complicación, ¿vale? O sea, cuando es sí que hay un anejo donde hay todas las materias activas que se pueden usar. Pero eso va muy bien para los sitios sanitarios, ¿vale? Pero no va muy bien para todos los productos que son registrados como abonos y que no sabes muy bien qué son, materia orgánica, estos no sé qué, extractos, cosas de esas, ¿vale? No, es difícil de saberlo sin tener más información y normalmente hay que consultar, ¿vale? Un poquito más de normativa, voy entrando un poco más en la normativa y luego entramos más en el manejo, ¿vale? Cosas que nos implican, ¿vale? Eso es para que tengáis las normas, si algún día queréis hacer una lectura de los reglamentos, van yendo modificando los reglamentos anteriores y para tener el completo tienes que coger el primero, sumarle el segundo, coger el tercero, ¿vale? Es un poco, no hay un documento donde esté todo, o si ya lo hay, que me corrijan, ¿vale? Normalmente tenéis que coger el 834 y ver qué modificaciones se hicieron el año siguiente y sí que saber, ¿vale? Que a partir del año que viene, tenía que entrar este año, pero lo han retrasado, entran unos cuantos cambios en la normativa de producción ecológica, ¿vale? Que, bueno, cuando sea el momento ya lo iremos desgranando porque de momento yo no vi que en el cultivo así en producción como agricultor, de momento en olivo, tenga muchas implicaciones. Pero es eso, como es aún una norma y falta acabarla de entender e interpretar, pues no os puedo decir mucho de la nueva norma. ¿Vale? Bueno, cada comunidad autónoma pues interpreta la misma norma, que es ese reglamento, a su manera, aunque se parecen bastante, ¿vale? Hay algunas pequeñas cosas, os diré un ejemplo que sí que implica, por ejemplo, en los estiércoles. Bueno, voy a hablar luego de los estiércoles, que luego hay un tema de qué estiércoles se pueden usar y qué no. Luego entraremos, va, no me voy a adelantar. ¿Vale? ¿Qué más? Mira, esos son los principales aspectos que hay que saber de la normativa, que es muy simple, ¿vale? Luego entraremos en lo concreto, ¿no? Pero los principios que marcan la normativa ecológica es, siempre que sea posible,
se tiene que hacer uso del control biológico de plagas, ya lo dice, siempre que sea posible. Ya os digo que, por ejemplo, la mosca del olivo no es una plaga que sea posible controlar con fauna auxiliar, o sea, siempre va bien tener fauna auxiliar para reducir poblaciones, pero es una de las plagas que no tiene un control biológico eficaz, por lo tanto, eso que siempre sea posible, pues no se puede cumplir. Entonces, como no siempre es posible, cuando hay que usar productos, ¿no? Punto 2, pues utilizar productos que sean de origen natural, ¿vale? Cuando hablamos de origen natural, no todo lo natural es válido, ¿vale? O sea, cuando hablan de origen natural es que no sean productos hechos de síntesis química, que se llama, o sea, que se han hecho reacciones químicas con productos ajenos, ¿vale? Químicos para hacer este producto. Eso significa, por ejemplo, que un azufre, ¿vale? Pues se puede usar, ¿vale? Todo lo que son minerales extraídos de roca, mineral, pues se podrían usar, ¿no? O extractos de plantas, si no se ha hecho una reacción química artificial, con añadiendo ácidos o cosas así, pues se pueden usar, ¿vale? Pero no todos los productos naturales que entendemos son utilizables en la agricultura ecológica. Os pongo el ejemplo por ejemplo, el extracto de nicotina, ¿vale? Aunque sea de origen natural, de la planta del tabaco, no se puede usar, ¿vale? O sea, es un producto que es tóxico, que es cancerígeno, o sea, no todos los productos naturales son inocuos, ¿vale? Así que hay que ver lo que se puede usar y lo que no, ¿vale? Todo lo que serían productos que uno se puede comer, alimentarios, ¿no? Y que están regulados en las sustancias básicas, como son la ortiga, la cola de caballo, hay el vinagre y unos cuantos más. Estos se pueden usar porque no son, digamos, que se consideran sustancias básicas, ¿vale? Y se pueden usar. ¿Qué más? Luego de productos podemos preguntar más cuando entremos en lo que se usa más en el olivo, si queréis, ¿vale? El otro principio es mantener y aumentar la fertilidad del suelo, ¿vale? Ya no es suficiente ahora mismo mantener, ¿vale? Sino que hay que aumentar, porque las fincas vienen con unos niveles de materia orgánica muy bajos, ¿vale? Y hay que aumentar, ¿vale? Por lo tanto, aquí entro en el tema de que no es, o sea, hay que hacer cosas, ¿vale? No vale abandonar, ¿vale? Hay que hacer cosas para aumentar. De forma espontánea, si hay agua o llueve bastante y va secando la hierba, se aumenta la fertilidad del suelo, pero si no, si estamos en secano o tenemos que labrar o cosas así, pues eso se va desgastando y ahí hay que paliar un poco la pérdida que se ha ido haciendo o la que vamos haciendo, ¿vale? Luego, así como principio, hay la prohibición de uso de material transgénico, de organismos modificados genéticamente, que eso de momento no influye en el olivo, ¿vale? Y el último principio, que eso sí influye, es el no uso de herbicidas, ¿vale? O sea, no está permitido el uso de herbicidas. En principio, por lo menos en Cataluña, y así nos lo dicen, es el concepto herbicida, está prohibido. O sea, una sustancia que mate plantas, ¿vale? O sea, no está permitido usar un producto que haga de herbicida aunque sea natural. Por ejemplo, un vinagre o un producto que sea muy fitotóxico concentrado, ¿no? Que tú lo echaras y quedaran las hierbas amarillas, ¿vale? Eso, digamos, no está permitido, no es por el eso de que sea un producto químico o no químico, sino el concepto del uso de herbicidas, ¿vale? No se pueden añadir sustancias en el suelo para matar plantas, ¿vale? Se tiene que hacer de forma mecánica, térmica, ¿vale? Hay diferentes sistemas, ¿vale? El uso mecánico es el más extendido, pero ya os digo porque a veces hay gente que dice, oh, pues puedo echar esto, hay un herbicida ecológico, o sea, el concepto de herbicida ecológico no existe, ¿vale? Por lo menos en Cataluña, en Aragón, que me corrijan los del comité si está permitido, pero en principio no está permitido, ¿vale? O así lo tenemos entendido, ¿vale? ¿Qué más? Más cosas que nos afectan al olivo o a los cultivos leñosos, ¿vale? Hay la conversión que ya os he explicado, la producción paralela que también os he explicado, los sellos, ¿vale? Para cuando ya uno hace, sobre todo aceite, ¿no? Porque cuando vendes olivas, pues a no ser que hagas olivas envasadas o alguna cosa así, no lo vais a usar, pero cuando ya uno hace aceite, se hace su propio aceite, ¿vale? Hay el sello que nos marca que es producción ecológica a nivel europeo, es este de la hoja de las estrellitas, ¿vale? Y luego hay los sellos
opcionales, ¿vale? Que es el de cada comunidad autónoma, ¿vale? Este es el del CAE, de Aragón, este es el de Cataluña, ¿vale? El del CEPAE, que son opcionales, ¿vale? Estos sellos, digamos, del solecito y así, son opcionales, no tienes por qué ponerlos, ¿vale? Mientras estás en conversión no se pueden poner ninguno de estos sellos y se pueden poner unos sellos que son como estos, que aquí abajo ponen conversión, pero no se podría usar el de la hoja de las estrellas, ¿vale? Hasta que no has pasado todo el periodo de conversión, ese largo que hemos hablado, ¿vale? Bueno, y luego cosas, eso pues, para que lo tengáis para consultar, pues hay que llevar un cuaderno de campo, ¿vale? Cuando se hacen los albaranes de venta, ¿vale? Tienen que ir numerados, ¿vale? Tiene que hacer el número de operador, esto ya cuando ya vendes en producción ecológica, ¿eh? Cuando ya, o en conversión, ¿vale? También hay existen unos volantes de circulación que se han usado durante muchos años aquí en Aragón, pero también ahora se pueden hacer unos albaranes que cumplan los mismos requisitos que ese volante de circulación, ¿vale? Y bueno, y que sabéis que cuando tú te inscribes al comité pues te van a hacer una auditoría cada año, tendrás que enseñar el cuaderno de campo, tienes que guardarte todas las albaranes de compras, las facturas de venta, los albaranes de venta, los tickets que entres en el molino, ¿vale? En el caso de olivos, y todas las facturas que has comprado de productos, ¿no? Pues si has comprado un cobre, un azufre o lo que hayas hecho, ¿vale? Todo esto lo tienes que tener y tiene que estar todo apuntado en el cuaderno, ¿vale? Bueno, eso un poco a nivel general para que los que estáis, yo qué sé, empezando, los que ya estáis en ecológico lo tenéis clarísimo, ¿vale? Pero los que estáis empezando sepáis un poco, ¿vale? Vale, vamos a entrar un poco, nos queda media hora hasta el descanso, ¿vale? Vamos a entrar un poco en la fertilización, ¿vale? ¿Vale? La fertilización podríamos decir que es como súper importante, ¿vale? Es la clave de todo, ¿vale? O sea, para que entendáis, ¿vale? O sea, vamos a recapitular, ¿no? En agricultura ecológica, ¿vale? No usamos herbicidas, ¿vale? Eso significa que el manejo del suelo, de la hierba y de los márgenes se hace de una forma distinta, ¿vale? Y eso, todo esto hace que tengamos más posibilidades de mejorar la fertilidad del suelo, ¿vale? Los herbicidas degradan un poco la vida del suelo, un poco o mucho, ¿vale? La vida del suelo. Entonces, cuando usas herbicidas, la fertilización orgánica no acaba de funcionar bien, ¿vale? Porque necesitas toda una microbiología del suelo que una parte te la cargas con los herbicidas. Así que si tienes que hacer fertilización orgánica, y eso ya no tiene que ver con agricultura ecológica, pero si uno quiere hacer fertilización orgánica, necesita que su suelo esté vivo y el uso de herbicidas va en contra de eso, ¿vale? Así que por ahí ya vamos empezando a cambiar todo el manejo del suelo, ¿vale? El hecho de que no usamos abonos de síntesis química, que esos son todos los abonos que se venden pues solubles, ¿vale? Que ya están hechos para que la planta, para que el suelo no tenga que trabajar y solo se diluyan en agua y entren a la planta, ¿vale? Que luego hablaremos un poco más cómo funciona la fertilización orgánica, ¿vale? Esto hace bueno, que tengamos que hacer sí o sí fertilización orgánica, ¿vale? Con otro tipo de productos y sustancias, ¿vale? Vale, todo esto que es un poco lo que hacemos en agricultura ecológica, que potenciamos la fauna auxiliar. Cuando hablamos de fauna auxiliar para el control biológico de plagas e incrementar la biodiversidad, aquí también entra la microbiología del suelo, ¿vale? La microbiología del suelo te hace dos funciones, ¿vale? Una, bueno, hace muchas otras funciones, pero dos que nos interesan de lo que estamos hablando hoy aquí. Uno es que nos ayuda a la sanidad vegetal, ¿vale? Y aquí me adelanto un poco para deciros ejemplos y que vayáis entendiendo lo que estoy intentando explicar. Por ejemplo, cuando a ti te caen hojas de repilo, ¿vale? O de otro hongo, pero digamos repilo para que estamos hablando de olivo y es el más típico, te cae la hoja con las manchas en el suelo, ¿vale? Si no hay gente en el suelo que esté degradando, ¿vale? Estas hojas lo más rápido posible, y eso se hace teniendo un suelo vivo y con mucha microbiología, estos hongos quedan ahí en esas hojas que tardan un montón en degradarse, ¿de acuerdo? Entonces, cuando viene otra vez la primavera, ahora o en otoño, ¿vale? O sea, el ciclo ya lo explicaremos después, pues esto salta otra vez al árbol, ¿vale? Entonces,
el hecho de tener mucha más microbiología en el suelo nos influirá en la sanidad vegetal, ¿vale? Que eso es a lo que voy, ¿vale? Entonces, por un lado. Pero luego, el hecho de tener más microbiología en el suelo, ¿vale? También nos ayudará a la fertilización orgánica, ¿vale? Porque sin esos estos microbios o esta microbiología, que son hongos, bacterias y otra macrofauna, hace que se transforme la materia orgánica, ¿no? El estiércol, el compost, la hierba, todo lo que echamos o todo lo que va a parar en el suelo, se transforme en alimento, ¿vale? Porque las plantas no comen estiércol, ¿vale? Alguien tiene que reconvertir eso y ponerlo a disposición de las plantas. Entonces, todo lo que es mantener y aumentar la fertilidad del suelo va directamente ligado a a poder hacer fertilización orgánica, ¿vale? Y todo esto, que no está, está todo ligado, influye en la sanidad vegetal, como os he comentado, ¿vale? O sea, luego hablaremos un poco más de eso, pero para entrar en la fertilización orgánica es importante que tengáis en cuenta que ahí está el cambio, ¿vale? O sea, cuando tú haces agricultura ecológica, o agricultura convencional, lo más diferente de todo es el manejo del suelo, ¿vale? Y ahí es donde está el cambio. Y ahora entenderéis después por qué digo eso, ¿vale? O sea, tú puedes cambiar los insumos, ¿vale? Que haces de tratamiento, ¿vale? Yo qué sé, tratas con un producto para los hongos o para la mosca o tratas con otro. Y eso, bueno, si no cambias el manejo del suelo, la fertilización en realidad, no vas a poder salir o sea, no te va a salir bien, ¿vale? Digamos, o sea, hay que hacer el cambio en el suelo, ¿vale? En la fertilización. Y eso hace que todo cambie, que tengas más o menos plagas o más o menos enfermedades, ¿vale? Eso te influye, ¿vale? Totalmente. Entonces, cuando tú haces una buena fertilización orgánica y puede ser que tus árboles estén más bien equilibrados, que luego entraremos un poco más en detalle en eso, de alguna forma tus plantas cogen menos enfermedades y menos plagas. Así que es importante la nutrición, ¿vale? En realidad es lo mismo que nos pasa a las personas, ¿vale? O a los animales. Si no estamos bien alimentados, no vamos bien, nos ponemos enfermos, las defensas nos bajan, ¿vale? Pues las plantas un poco igual. Por lo tanto, ahí tenemos que incidir mucho porque tenemos pocas herramientas, bombas, digamos, químicas para matar cosas, o plagas o enfermedades, entonces hay que jugar muchísimo con la fortaleza de las plantas, ¿vale? Bueno, y entrando en eso que os estaba comentando, ¿vale? Sí me gusta explicar, ¿vale? Que volviendo al tema este de las raíces, ¿vale? Y de la microbiología del suelo, que, que los microorganismos que hay alrededor de las raíces, ¿vale? Que dice aquí, pues es la rizosfera, las raíces, ¿vale? Para que puedan alimentarse necesitan toda esta gente aquí alrededor, ¿vale? Pero esta gente que está alrededor hace dos funciones o más, ¿vale? Dos que os explico, ¿vale? Una es reconvertir o hacer, digamos, transformar un tipo de alimento que es la materia orgánica, la hierba, el estiércol, el compost, ¿vale? Lo que echamos ahí, lo que hay, ¿vale? Y transformarlo a productos, o sea, a minerales solubles, o sea, que estén disponibles para la planta. Esto es una de las funciones que hace esta microbiología, ¿vale? La otra función es que como ocupa este espacio, no pueden venir otros patógenos, digamos, que afectan a las raíces, ¿vale? Esto es en general para todos los cultivos, ¿eh? Más si tenéis huerto, eso también pasa, ¿vale? Pero en leñosos más porque está mucho más tiempo la planta en el mismo sitio, ¿vale? Entonces, toda esta microbiología que veis alrededor hace estas dos funciones principales, ¿no? Da alimento a las raíces, ¿vale? Y protege, porque el simple hecho de que esté ocupando un espacio hace que otro no pueda ocupar ese espacio, ¿vale? Eso es una cosa importante. Claro, entonces esto no es gratuito, ¿vale? O sea, las raíces, para que esta gente esté aquí alrededor, tiene que dar algo a cambio, ¿vale? Lo que da a cambio son azúcares,
¿vale? Sustancias que excreta de las raíces para que esos microorganismos estén ahí, ¿vale? Es como que les da el azúcar para que se alimenten, para que hagan el trabajo de alguna forma. Entonces la planta responde a todo eso, ¿vale? Entonces, ahora, para que os hagáis una idea de qué pasa, ¿no? Cuando tú tienes un suelo que tiene muy poca materia orgánica, ¿vale? Que no has ido echando ni estiércol ni compost, has labrado durante muchos años. Bueno, os pongo diferentes situaciones y lo que has hecho es echar unas bolitas o echar un abono líquido por fertilización o sólido, ¿vale? Pero soluble, ¿vale? Cuando digo soluble es que está ya a disposición para las plantas, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que estos microorganismos de aquí no tienen ninguna finalidad, ¿vale? O sea, no son necesarios, ¿vale? Porque lo que tú has echado aquí de abono, cuando se diluye en el agua, entra a la planta. La planta no tiene que hacer ningún esfuerzo para alimentarse, porque ya le estás dando todo sin trabajo, no tiene que echar estos azúcares, porque la ley del mínimo esfuerzo en la naturaleza siempre ha existido, entonces los microorganismos no se quedan aquí alrededor, ¿vale? Por lo tanto, no hay esta gente aquí. Pero tu planta vive perfectamente porque tú le vas echando unos abonos solubles y tira mucho, ¿no? Y, por ejemplo, ahora os pongo un ejemplo en olivo, una finca intensiva, ¿no? Por ejemplo, que se ha hecho desde que ha nacido por fertirrigación, le han echado ahí todos los abonos y han echado herbicida y ahora deciden, ahora la voy a pasar a ecológico, ¿vale? Os pongo el caso extremo, pero que son casos que existen para que te dais. Claro, ¿qué pasa? Que lo que hace la planta es de repente toda esta gente no la tiene, ¿vale? Tú ahora dices, no me voy a pasar a ecológico, ¿vale? Le voy a echar estiércol, compost, ¿vale? Lo que me permiten, o un abono orgánico granulado, me da igual, pero todo esto no está a disposición de la planta, ¿vale? No tiene esta gente, tu planta para, o sea, se para, tiene de repente tú pasas ecológico y digo, ostras, estas plantas no me producen nada, se han quedado un poco parados, el brote es pequeño, ¿vale? O sea, no acaban de funcionar. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo que tú estás echándole todo eso, estás cambiando el suelo y es un paso que hay que hacer, ¿vale? La planta de repente dice, puf, me voy a morir de hambre, ¿sabes? Porque se da cuenta que no hay, empieza a excretar azúcar en sus raíces para que toda esta gente empiece a aparecer, ¿vale? Al echar estiércol, compost y así, microbiología hay, pero está, podríamos decir, latente. Tú pones las condiciones y esta gente pues vuelve a aparecer y tu planta pues empieza a hacer este proceso. Y esa es la reconversión de los leñosos, ¿vale? O sea, la reconversión de los leñosos a nivel físico de la planta pasa debajo de tierra, ¿vale? Y es la reconversión real. ¿Qué puede uno hacer para que eso no sea tan traumático, ¿vale? Para los leñosos. Empezar a echar estiércoles o compost, que ahora hablaremos de que más tarde hablaremos de cómo, de qué sustancias o qué podemos hacer, ¿vale? Pero en la idea de empezar a hacer este proceso antes de que uno se pase a ecológico. O sea, si tú decides, ostras, mira, me estoy planteando pasar estas fincas a ecológico, o igual ya las tienes en ecológico y no has incidido tanto en eso y hay que acelerarlo para que no sea, de forma natural se va a hacer, ¿vale? O sea, va a pasar, pero claro, esto va a ser más lento. Y si no tienes agua, aún es más lento, ¿vale? Con agua es más rápido, ¿vale? Sin agua aún es más lento, pero hay que hacer ese proceso. Entonces lo que tienes que hacer es dejar de echar herbicida, eso es lo primero, y pasar mecánicamente, ¿vale? Esa es la primera premisa para empezar a que eso se restablezca, ¿vale? Porque si aquí encima vas echando herbicidas, aparte de otra cosa que os explicaré qué pasa con los herbicidas, la vida que hay aquí pues está un poco, digamos, sufriendo, ¿vale? No hay mucha vida, ¿vale? Porque para que haya vida tiene que haber también hierbas en algún momento, el sol no tiene que estar todo el día dándole allí, ¿vale? Entonces, bueno, el herbicida digamos que no nos ayuda, ¿vale? En este caso. Y la otra cosa que hay que hacer, aparte de la hierba, es empezar a echar estiércol compost de los que están permitidos, ¿vale? Para que esto empiece un poco antes, porque tiene un año o dos de lentitud esto, ¿vale? Entonces tú, desde que has decidido hacer el paso,
tú envías los papeles, en ese momento ya no puedes echar abonos solubles, ¿vale? Ya tienes que empezar con la parte orgánica. Y la parte orgánica, entre que tú empiezas y se notan los resultados, puede pasar un año tranquilamente, que parece que no hayas hecho nada, ¿vale? Luego llega un día en que de repente todo lo que habías echado empieza a dar su fruto, ¿vale? Pero esto tarda, ¿vale? Tarda a reaccionar. Bueno, y un poco eso es lo que sería la reconversión realmente, ¿vale? De los leñosos. ¿Nadie tiene preguntas? Como estáis en silencio, pues yo no sé si estáis durmiendo, estáis aquí, ¿eh? Bueno, supongo que estáis, no hay preguntas. Yo sigo, ¿eh? Nadie dice nada, sigo. ¿Qué podemos usar? ¿Vale? ¿Qué podemos usar Tienes, en los... Laia, perdona. Sí, Laia, perdona. Tienes preguntas. Si quieres la respondemos ahora y así, sí, bueno, son las sí, 11:10, lo que veas. vale. Si Para hacer queréis, el descanso a las 11:30. sí, vale. Si queréis saber qué son muchas preguntas, bueno, No es una, pero generalmente suelen ser preguntas con enjundia siempre, entonces. bueno, si queréis, avanzo qué se puede usar para fertilización, Vale, para que no sea una pregunta de qué podemos usar, ¿vale? Y antes del descanso respondemos alguna pregunta y mientras el pues descanso podéis ir pensando más preguntas y cuando exacto. volvamos del descanso contestamos las Es que que queden. algo tiene que ver con lo de que se podría usar o no. Con lo cual, si Vale, quieres, pues voy a sigue avanzar. avanzando y. Exacto. Vale, pues a ver, cosas que se pueden usar, ¿no? Vale, estiércol, no todos los estiércoles, ahora entraré en qué tipos, ¿vale? Compostaje, ¿vale? Estiércol compostado o materia orgánica compostada, también ahora se explica de qué va el tema, ¿vale? El estiércol, bueno, en realidad la normativa ecológica dice que tendríamos que usar estiércol de ganadería ecológica, ¿vale? Pero como no hay disponibilidad, se cogen a una excepción que hay en la norma que dicen que si no hay disponibilidad se puede usar estiércol de ganadería no intensiva, ¿vale? O sea que la extensiva se puede usar, pero extensiva se queda repartida por los campos y no hay excedente, ¿vale? Y lo que le llaman no intensiva, ponen una descripción, ¿vale? Ahí empieza la primera contradicción o que le puede uno parecer absurdo, ¿vale? De la normativa, ¿vale? Consideran que no intensivo es aquella que no es intensiva, ¿vale? Y entonces definen que es intensiva, la palabra intensiva que define y hablan de que cuando es no intensiva, ¿vale? Dicen que, o cuando es intensiva, el animal no se podría girar, ¿vale? No tiene luz natural, ¿vale? No tiene cama o están desligados a tierra, ¿vale? Bueno, esto es un poco complicado a veces de interpretar y ahora os voy a decir al final qué podemos usar, ¿vale? Pero cuando una finca o una ganadería tú quieres saber, o sea, tú quieres usarla, ¿vale? El comité te pide que tienes que dar evidencias de que ese estiércol es no intensivo. Entonces, normalmente hace que firmen un papel del ganadero que diga que es no intensiva con su número de granja o así, ¿vale? Que al final os acabo de comentar lo que se puede usar o no se puede usar. A mí no lo tengo aquí apuntado, pero parece. Bueno, al final lo que podemos usar, ¿vale? Ahora vamos a interpretar esa parte de la norma para que entendáis qué se puede usar y qué no. Pues es toda la ganadería que tiene luz natural y cama vegetal se podría usar, ¿vale? Empezando por eso, ¿vale? Eso significa que ternera, vaca, cordero, todo eso que de normal tiene luz natural y tienes camas vegetales porque se usa paja o se podría usar, ¿vale? Todo lo que es la de pollo, ¿vale? Los pollos también se podría usar, ¿vale? Pero tendrían que tener luz natural en algún momento de su ciclo, ¿vale? Y luego aquí está, y ahí es donde está la interpretación diferente de Aragón y Cataluña, que son las que conozco más, no sé, otras comunidades, que es con el tema de los cerdos, ¿vale? Del purín, ¿vale? En Cataluña no está permitido, ¿vale? Animales que no tengan cama vegetal directamente. Interpretan esta parte como que es indispensable, ¿vale? Entonces, los cerdos, digamos, que no tienen cama vegetal, ¿vale? Que por lo tanto hacen un producto líquido, que es el purín,
no se puede usar ni que seas tu granja ni que sea de otro, ¿vale? Directamente lo consideran que sería intensiva, ¿vale? En cambio, en Aragón, si tú tienes granjas propias, eres ganadero, ¿vale? Hay una excepción, digamos, y tienes que pedir unos permisos con unas limitaciones, ¿vale? Que el Comité Aragonés te dice, ¿vale? Te autoriza a tantos kilos o litros, ¿vale? En función de la tipología de la granja, te deja usarlo, ¿vale? Aunque no tiene cama vegetal, ¿vale? Si una granja de cerdos tuviera paja, ¿vale? Que hay algunas, ya yo conozco un par, ¿vale? Porque están pensando de algún día hacerlo en ecológico, tiene paja, aunque no esté inscrita en ecológica, sería como un ternero, ¿vale? Entonces se podría usar, seguro. ¿Vale? O sea que aquí el tema de la interpretación, al final yo lo que acabo interpretando, lo más fácil de interpretar es todo lo que son animales que no están en jaulas se pueden usar, ¿vale? Y los animales que están en jaulas o en slats, ¿no? Lo que es como serían los cerdos, ahí hay que mirar, depende, ¿vale? Depende, ¿vale? Y hay que preguntar. Pero en principio, el cerdo, si no eres que eres propietario de una granja o tienes que pedir unas autorizaciones, ¿vale? Está como limitado, ¿vale? Lo más general normalmente que usamos nosotros o la mayoría de nuestros socios es estiércol compostado de vaca, ternero, cordero y con gallinazas, ¿vale? Gallinazas que son de pollos normalmente, ¿vale? Porque los que son de huevos, si están en jaulas, en Cataluña no nos lo permiten, ¿vale? Así que más o menos espero intentar aclarar un poco eso, porque lo de no intensivo es un concepto muy complicado de entender, ¿vale? A mi entender, ¿vale? Porque en realidad son granjas intensivas, pero para no decirle intensiva ni extensiva, hay el concepto no intensivo, que es un poco liante, ¿vale? Pero para que entendáis eso, o sea, la granja no tiene por qué estar, o el estiércol no tiene por qué estar registrado, ni certificado, ni nada. Si cumple la normativa, se puede usar, ¿vale? Eso es importante tener en cuenta. Hay unos límites, ¿vale? Eso sí, los límites en general son de 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año de nitrógeno de origen animal, ¿vale? Si están en zonas vulnerables puede ser que haya normativas que sean más restrictivas, ¿vale? Pero en producción ecológica sería la normativa que tendríamos que saber que estamos ahí. Puede parecer mucho para ciertos cultivos, porque tú piensas, bueno, si un olivo igual necesito 30 o 40 unidades, ¿vale? De nitrógeno, ¿vale? Pero ahí luego voy a entrar un poco en el concepto que es muy diferente, ¿vale? Porque no todo se absorbe, porque no estamos hablando de un nitrógeno soluble, disponible, ¿vale? Entonces, estas son las tablas que manejan también los comités y los para poder calcular los kilos de nitrógeno que estás echando cuando echas un estiércol y tú no tienes una analítica, ¿vale? No estás obligado a tener una analítica. Si no tienes analítica, se basan en estas tablas, ¿vale? Estas tablas que te dicen, pues mira, se considera que los bovinos de vaca tienen 5,5 kilos de nitrógeno por tonelada, el vacuno de carne 3,9, el ternero 2,4, bueno, ¿vale? Aves, pollos, pues 25, 24, ¿vale? Bueno, esto es lo que el comité te va a calcular si no tienes una analítica y usas un estiércol, ¿vale? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, mira, por ejemplo, aquí hay una tabla, ¿vale? De las extracciones del olivo, por ejemplo, ¿no? Depende de la cosecha, si tú estás prevista haciendo 1.500, 3.000 o 5.000 kilos por hectárea, ¿no? Pues las unidades, ¿no? Que se extraen, ¿no? Por decir algo, y dices, bueno, pues bueno, tengo este límite de 170, pero en realidad mis necesidades son menores. Bueno, aquí hay una pequeña trampa o confusión, que es que cuando tú echas 170 unidades de nitrógeno orgánico, no tienes ni idea de cuánto realmente se va a absorber por tu árbol, ¿vale? Y puede ser que solo se absorba un 10, 20, 30, 40% el primer año, ¿vale? El segundo igual se te absorbe otro tanto, ¿vale? Entonces, la fertilización orgánica es compleja, ¿vale? Es compleja, ¿vale? Y hay que entenderla, ¿vale?
solo para acabar este punto y hacemos el descanso, bueno, me preguntáis si tenéis algunas dudas y luego haremos el descanso, es, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo de decir, voy a aplicar 30 unidades. Voy a hacer un ejemplo simple que no significa que sea lo que tú tienes que hacer, ¿eh? Pero esto sería el ejemplo simple para saber que no nos estamos pasando y que vamos a echar un mínimo, ¿vale? Y luego os explicaré por qué no se tienen que hacer así los cálculos. Pero bueno, tú dirías, voy a aplicar 30 unidades de nitrógeno. Bueno, pues con un estiércol de vacuno, ¿vale? De carne, ¿vale? He hecho el cálculo para usar que tiene 3,9 kilos de nitrógeno por tonelada, pues serían 7.600 kilos por hectárea, ¿vale? De un estiércol de ternera para hacer 30 unidades. Pues bueno, si quieres poner 60, pues sería el doble, ¿vale? Que aún estaríamos dentro, bueno, y así iríamos haciendo, ¿vale? Claro, esto siempre se considera si fuera seco, que eso es un problema bueno, luego hay que justificar, a veces dices, bueno, pues que mi estiércol tiene un 40, 50 o 60% de humedad, ¿no? Tendríamos que poner más kilos, estaríamos echando los mismos kilos, ¿vale? Porque hay una parte que es agua, ¿vale? Pero se tiene que tener en cuenta que al final solo se libera una parte, y esta es la idea que quiero que os quede claro, ¿vale? Que no estáis echando 30 unidades al árbol, ¿vale? Estáis echando 30 unidades al suelo, ¿vale? Y el suelo, pues depende de la microbiología, de la humedad, de si tienes agua, no tienes agua, de la hierba, de 1000 conceptos o posibilidades que depende de cada suelo, se te liberará más o menos, ¿vale? Entonces ahí está el problema que a veces nos puede faltar nitrógeno en algunos cultivos en algún momento, ¿vale? Y lo dejo aquí y luego seguimos. Si me queréis hacer alguna pregunta ahora, los minutos que quedan. Pues, a ver, Olaya, te diría que sí, que te pueden hacer alguna pregunta, pero es que hay bastantes. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si te parece, sí, que eso siempre es bueno. Bueno, Si te parece, respondemos vale. o esperamos o respondemos una de ellas. Ahora mismo son Vale. las 11:25. 11:25, un cuartito de hora, pues si os parece, 12 menos 20, volvemos. Vale. 11:25 para tener ese cuarto de hora. Y ya digo que tenemos preguntas de Ricardo, de José María, de Sergio y demás. Y que, bueno, pues seguro que llegan también a través del correo electrónico. Ya te anticipo que hay muchos que nos han pedido, muchas personas nos han pedido, como suele ser habitual, que si les podemos pasar las gráficas, les podemos, Sí. bueno, pues eso luego todo lo concretaremos. Exacto. Y lo explicaremos al final. Pero lo dicho, tenemos preguntas, ir pensando, pues eso, hasta las 12 menos 20 en que volvamos, que así ya puede recuperar la voz, que hora y media hablando bueno, pues es duro, ¿eh? Entonces, si queréis ir enviando más preguntas, si te parece, Laia, a la vuelta volvemos con las preguntas, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nos vemos. Perfecto. Pues nada, en un cuartito de hora estamos aquí de nuevo. Gracias. Muy bien. Hasta ahora. Hasta ahora.